Hoy vamos a ver qué son números primos y factores primos. Muchas veces los números primos los estudiantes los confunden con los números impares, pero eso no es así. Un primo, un primo sencillamente es aquel número que se puede dividir entre él mismo y entre el número uno. Ahora, ¿cuáles son esos primos? Van a ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17 y 23. Y así, eso sigue indefinidamente. Ahora, a veces los estudiantes confunden esto con números impares, como ya lo dije, y cuando uno les pregunta por los primos, empiezan 3, 5, 7, 9, pero ¿qué ocurre? Si vemos el 9, si seguimos la regla que dice acá arriba, el 9 se puede dividir entre él mismo, que es 9, y se puede dividir entre uno. Entonces, estas son las reglas que se necesitan o que son las necesarias para saber que un número es primo. Pero ¿qué ocurre con el 9? También hay otro número que lo divides, que es el 3. Y por esa razón ya quedaría fuera de la regla, porque aparte de él mismo y el 1, habría otro número que también lo va a dividir. Por lo tanto, ese número no es primo, ni cualquier otro que tenga otro factor aparte del mismo y del 1 que lo vayan a dividir. Otra cosa importante que estudiar serían los caracteres de divisibilidad, pero solamente vamos a ver los más importantes, que son el 2, el 3 y el 5, porque son los más usados en el momento de uno hacer una factorización. Por ejemplo, la divisibilidad entre 2. Como yo sé que un número es divisible entre 2, sencillamente todos los números que son pares se pueden dividir entre 2. ¿Cuáles son los pares? Todos los que terminan en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0. Así que esos son los números que se pueden dividir entre 2. Ahora la divisibilidad entre 3. Esta es importante porque a veces no vemos los números así con tanta facilidad. Pero para saber si es divisible entre 3, lo único que tenemos que hacer es tomar las cifras del número, sumar las cifras, y si el resultado de esa suma es un número que se pueda dividir entre 3, entonces el número también se podrá dividir entre 3. Ejemplo, el 432. Si yo quisiera saber si ese número se puede dividir entre 3, lo único que tengo que hacer es sumar las cifras, el 4, el 3 y el 2. Si yo sumo, eso me da 9. Ahora, ese resultado, ese 9, si el 9 es divisible entre 3, el número completo 432 también lo va a hacer. Así que, por esa razón, es fácil de calcular, porque es muy fácil comprobar si si la suma de esa cifra es un múltiplo de 3, o, en otras palabras, que se pueda dividir entre 3. La divisibilidad entre 5 es más fácil porque solamente tengo que ver si el número termina en 5 y en 0. Si termina en 5 y 0, significa que el número se puede dividir entre 5. Así que esos son lo más importante, lo más usado que cuando uno va a trabajar para buscar casos de factores. Vamos a ver qué es un factor de un número. Por ejemplo, 40. 40 yo puedo descomponerlo en dos cantidades que cuando las multiplico me dan 40. 1 por 40, 2 por 20, 4 por 10, 8 por 5. Todos esos números, al multiplicarlos, me van a dar 40. ¿Qué significa? Que esos números que yo utilizo o que yo descompongo el 40 es lo que uno llama factores.
sea que el 8 y el 5 son factores de 40. Lo mismo el 4 y el 10, el 2 y el 20, el 1 y el 40. Esos son los factores de 40. Pero vamos más allá. ¿Qué son factores primos de un número? Factores, ya dijimos que factores son los números que cuando los multiplicamos me dan el original. Pero factores primos van a ser factores que solamente van a ser números primos. Si vemos aquí tenemos, por decir algo, el 8 y el 5. El 5 es primo, pero el 8 no es primo. Así que por esa razón, estos números no son factores primos. Son factores, pero no primos. Para que sean primos, los factores solamente deben ser números primos. Entonces vamos cómo se hace. 40. Esta es una forma de hacerlo que es muy parecido como cuando usted busca un mínimo como un múltiplo. Trazamos una línea y empezamos a dividir. Recuerden que para dividir solamente se van a usar números primos. Empezamos viendo el número 40. 40 es par. ¿Por qué es par? Porque termina en 0. Si termina en 0, entonces se puede dividir entre 2. Entonces lo que uno hace aquí es dividir 40 entre 2. Y eso me va a dar 20. Otra vez observamos, es 20. Sigue siendo par. Así que seguimos nuevamente con el 2. Volvemos a hacer la misma operación. Dividimos y eso me va a dar 10. Sigue siendo par. Nuevamente entre 2. Entonces, al dividir entre 2, me da 5. Ya no se puede dividir entre 2. No se puede entre 3. Y como quedó 5, que es un primo, así que dividimos entre 5, que me va a dar 1. Luego los factores primos son estos que tenemos acá, al lado derecho. Pero miren una cosa. El 2 está repetido 3 veces. Por lo tanto, en vez de multiplicar 2 por 2 por 2, ese número se escribe como una potencia, que se escribe el 2 y arriba el exponente son las veces que se está multiplicando el 2. Recuerden que una potencia es multiplicar el 2 3 veces. 2 por 2 por 2. Así que en esta parte de abajo escribimos lo que nos dio en el momento de buscar factores. Así que los factores primos de 40 va a ser 2 al cubo por 5. 2 al cubo que es 8 por 5 que es 40. Entonces, esto que está aquí serían los factores primos. Otro ejemplo, 600. Igual, termina en 0, es par. Miren, si termina en 0, se puede dividir entre 2. Pero ya dijimos también que lo que termina en 0 se pueden dividir entre 5. Pero siempre hay que tener en cuenta algo. Se empieza con el número más pequeño de los primos. Y el número más pequeño de los primos es el 2. Entre 2 es buscar la mitad. Entre 2, 300. Nuevamente entre 2 porque sigue siendo par, 150. Otra vez entre 2, 75. Ya no se puede entre 2. Pero miren, a veces nos vamos a la ligera y vemos que termina en 5 y dividimos entre 5. Pero el que sigue no es el 5. El que sigue es el 3. Porque tenemos que ir en orden. El 2, el 3, el 5, el 7, en el orden de los números primos. Así que el número que sigue sería el 3. ¿Y cómo yo sé si se puede dividir entre 3? Bueno, si yo sumo 7 más 5, 7 más 5, eso me da 12. Y si veo 12, 12 es un número que se puede dividir entre 3. Así que este número se podrá dividir entre 3. Así que dividimos entre 3 y me va a dar 25.
Ahora sí, si yo sumo 2 y 5 es 7, así que no se puede entre 3. Por lo tanto, continuamos con el siguiente primo, que sería el 5. Si divido entre 5, me da 5. Y nuevamente entre 5, me da 1. Con eso termino. Entonces, otra vez vemos en el factor 2 que se repite 3 veces. También tenemos acá el factor 5 que se repite 2 veces. Por lo tanto, 600 sería 2 al cubo, el 3 que está solo y 5 al cuadrado. Esos serían los factores primos de 600. Uno más, 420. Es par, dividimos entre 2. Eso me da la mitad, serían 210. Nuevamente dividimos entre 2, 105. Ya no se puede entre 2 porque ya este número no es par. Veamos si se puede entre 3. Para eso sumamos la cifra. Vamos a sumar 1 más 0 más 5. Eso me da 6. Por lo tanto, se puede dividir entre 3. Esto se puede dividir entre 3. Así que dividimos entre 3. Me da 35. Ya 35 no se puede entre 3. Porque si sumo 3 y 5 me da 8. No se puede. Así que seguimos con el otro primo que es el 5. Si dividimos entre 5 me da 7. El 7 también es primo, así que si dividimos entre 7 me da 1. Y ya tenemos los factores. Lo único que se repite sería el 2, que se repite 2 veces. Así que 420 quedaría compuesto por 2 al cuadrado, el 3, el 5 y el 7.